Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su programa Nútrete, Recupera tu Salud y Esculpe tu Cuerpo. El día de hoy vamos a hablar, vamos a contestar más bien una pregunta que nos la han hecho mucho. Si tengo obesidad, ¿estaré a dieta toda mi vida? Soy el doctor Miguel Vázquez y empezamos. Soy médico cirujano militar, tengo 2 maestrías en nutrición y dietética, diplomado en sobrepeso, obesidad y soy bariatra clínico certificado, entre otros estudios. He recibido diferentes premios internacionales con respecto a mis especialidades, como el mejor de ellas. Y los puntos que vamos a tratar en este programa, vamos a hablar un poco de qué es la obesidad y a responder la pregunta, si tengo obesidad, ¿estaré a dieta toda mi vida? Y les vamos a decir cómo y en qué momento se les da de alta a los pacientes que tienen este problema. Bien, en principio, la obesidad se define como una enfermedad caracterizada por la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Esta es una enfermedad crónica que actualmente es incurable, pero puede ser controlada. Eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando hablamos siempre de obesidad. Y también algo muy importante que es importante recalcar es que después de 4 a 6 meses tu cuerpo reduce el gasto energético, por lo que es más difícil bajar de peso o bajar de tu porcentaje de grasa. Por eso también de ahí la importancia de que cuando te decidas a llevar un plan de alimentación, cuando te decidas a cambiar y más bien a mejorar el hecho de que tengas sobrepeso u obesidad, pues que lo hagas de una manera contundente y asesorado de la mejor manera, para que aprovechemos muy bien este tiempo, que es el tiempo que nuestro cuerpo va a responder mejor, que va a ser entre 4 a 6 meses. Por otro lado, la obesidad en México, de cada 10 mexicanos, 7 padecen sobrepeso y de estos 7, 3 tienen obesidad. Entonces es un problema que ya es una epidemia en México, en general en el mundo, pero en México es un problema también muy, muy importante. Y también recordemos que la obesidad pues no es algo sencillo y es una enfermedad que está causada por diferentes y múltiples causas, múltiples factores de riesgo y que, como ustedes pueden ver en su pantalla, es un conjunto de factores que se interrelacionan entre sí para dar la obesidad y después de esto para que la obesidad también pueda ser factor de riesgo para otras enfermedades. Y son múltiples las consecuencias de la obesidad, por eso es importante tratar esta enfermedad, como pueden ser hipertensión arterial sistémica, dislipidemia, enfermedades endocrinas, enfermedades gastrointestinales, enfermedades ortopédicas, respiratorias, neurológicas, dermatológicas, etc. Por otro lado, la bariatría clínica es la especialidad de la medicina que se ocupa de las causas, prevención y tratamiento de la obesidad. Viene del término de la raíz griega más bien, bari, que significa peso, y el sufijo iatro, que es tratamiento, y el sufijo ia relativo a, y a eso nos da la palabra bariatría. Antes de empezar de lleno con este tema, si tú perdiste recientemente el exceso de peso o de grasa, permíteme felicitarte, porque es algo que no es tan fácil y es algo que en muchas ocasiones conlleva varios fracasos antes de lograr el objetivo. Es muy importante que estés motivado y felicidades porque lograste este objetivo. Sin embargo, viene esta pregunta, si tengo obesidad, ¿voy a estar a dieta toda mi vida? La respuesta a esta pregunta la voy a dar por medio de explicando cómo llevamos a cabo nosotros una consulta de mantenimiento, que esto es cuando nuestros pacientes tienen ya los objetivos, cuando llegaron a parámetros saludables, ¿qué tenemos que hacer para que se mantengan de esa manera? El mantenimiento del peso o del porcentaje de grasa a largo plazo involucra el cambio de hábitos, de comportamiento y de estilo de vida. En este momento te invito para que cuando terminemos este programa puedas ver los que hemos hecho anteriores a esta trilogía, como cómo hacemos nuestra consulta inicial de nutrición y bariatría clínica y el otro programa de cómo hacemos la consulta de seguimiento de nutrición y bariatría clínica para que te quede este panorama más completo. Los puedes encontrar aquí mismo en Expert TV, en donde hemos hecho estos programas para mejorar tu salud.
Bien, cuando llegan nuestros pacientes que ya han alcanzado los objetivos saludables, lo primero que hacemos es un recordatorio de 24 horas. Esta consulta la llevamos a cabo cuando ya se cumplieron, cuando ya alcanzaron este tipo de objetivos, que ya es una persona saludable. Entonces, en este recordatorio de 24 horas nosotros exploramos cómo han estado llevando su plan de alimentación, y normalmente utilizamos 2 días, un día laboral y un día de fin de semana, en el que preguntamos qué comieron, qué desayunaron, cómo han hecho sus colaciones, cómo fue su cena, en qué cantidades lo han hecho, si han tomado o no agua, el fin de semana que hicieron, si han realizado una actividad física, y aparte lo complementamos con otro instrumento, que es un instrumento de frecuencia de consumo de alimentos, y con ello podemos saber en la semana cuántas veces, por ejemplo, consumieron frutas, verduras o cualquier otro grupo de alimentos como carne, huevo, queso, cereales, etcétera. También realizamos una exploración física en la cual evaluamos la frecuencia cardíaca, la temperatura, la presión arterial, frecuencia respiratoria, evaluamos su peso, su estatura, su índice de masa corporal, para tener un parámetro más objetivo. Y no solamente eso, también evaluamos la antropometría, es decir, hacemos mediciones corporales de los brazos, del muslo, del abdomen, de la cadera, y también hacemos mediciones con aparatos electrónicos, como por ejemplo la bioimpedancia bioeléctrica, perdón. Este método que se basa en medir la resistencia que un cuerpo pone al paso de una corriente eléctrica. Entonces, para poder realizar esta medición necesitamos que no haya metales en las manos, y esto lo que hace es una corriente eléctrica que recorre todo tu cuerpo, que no se siente absolutamente nada, hace que interprete por donde no puede pasar como si fuera grasa, y lo divide en diferentes compartimentos. Por ejemplo, tenemos un compartimento de grasa, otro compartimento de músculo esquelético, otro compartimento de agua, y da otros parámetros, como por ejemplo la edad corporal, o lo que le llaman la edad biológica, que muchas veces no se corresponde con la edad cronológica, que es la edad que tú tienes, y también nos da cuántas calorías necesitas para mantener tu metabolismo basal, y qué porcentaje o en qué cantidad de grasa visceral tienes. Entonces, los pacientes que ya han obtenido estos parámetros saludables deberían tener en hombres en 8.1 a 15.9% de grasa, en mujeres entre 15.1 a 20.9% de grasa. El porcentaje de músculo se encontrará en parámetros normales, como los pueden ver ahí en su pantalla, o puede ser también más alto o muy alto. No importa, lo importante es que por lo menos se mantenga normal y que no haya perdido masa muscular durante el plan de alimentación, porque esto va a ser muy importante para mantener el metabolismo y de lo que hablábamos del gasto energético basal. También los pacientes que han obtenido estos parámetros tienen menos de 9 en el nivel de grasa visceral. También corroboramos con el índice de masa corporal. Ya hemos dicho en otros programas que el índice de masa corporal sí está un poco a discusión, porque es solamente la estatura entre el peso al cuadrado y no discrimina entre que pudiera ser grasa o que pudiera ser músculo. Pero bueno, es un parámetro que podría sumar a los parámetros saludables que debemos verificar para decir que ya llegaste a los objetivos planeados. Otro parámetro importante es el índice cintura-cadera. Aquí tenemos que es la relación entre lo que mide la cintura y lo que mide la cadera, y entonces tendríamos que en mujeres deberían tener menor a 0.9 y en varones menor a 1. También otro parámetro importante es la cintura. La cintura debería ser en mujeres menor a 80 centímetros, la medición, y menor a 90 centímetros en hombres. Esto también nos ayuda a decir que ya tenemos parámetros saludables. Por otro lado, también los estudios de laboratorio
deberían estar dentro de los parámetros normales. Y bueno, aquí tenemos varios estudios que podemos mandar, como una química sanguínea, un perfil lipídico, etcétera, ¿no? Entonces, estos parámetros pues, nos van a ayudar a saber que también en la sangre también los parámetros se encuentran dentro de la normalidad. También para estas alturas seguramente ya nuestros pacientes, las personas que llegaron a tener ahora su peso o su porcentaje de grasa dentro de parámetros normales, no importa por el método o con quién hayan estado asesorados, seguramente ya tendrán una mejor calidad de vida. Son los resultados de estudios que hicimos en el consultorio en los pacientes, cómo mejoró su calidad de vida, cómo la tenían y cómo hubo diferencias estadísticamente significativas entre antes y después del tratamiento bariátrico. También si es que tenían ansiedad, también ya se disminuyó o se eliminó por completo. Y si tenían también depresión, se disminuyó o se eliminó por completo también. ¿Qué otros parámetros pudiéramos considerar que un paciente tiene, ya se encuentra más bien en parámetros saludables? Pues serían los pacientes que tienen ahora un estilo de vida saludable. ¿Y cómo podemos decir que una persona tiene un estilo de vida saludable? Bueno, tú tienes un estilo de vida saludable cuando comes saludablemente 3 a 4 horas, cuando realizas 5 comidas al día, cuando tomas 2 litros de agua por lo menos, si conoces las porciones para cada grupo de alimentos, si conoces la mejor manera de preparar los alimentos. Tienes un estilo de vida saludable si realizas 30 minutos de ejercicio por lo menos 3 veces por semana, si duermes mínimo 6 horas, si en tu cocina tienes alimentos saludables, si no tomas alcohol, si tienes un diario de alimentos y de ejercicio también. Y de esta manera todos estos parámetros los utilizamos para decir que lograste tu objetivo, que llegaste a la meta, que eres una persona saludable. Sin embargo, hay algo que tenemos que hacer todavía aquí. Entonces, si llegaste a este momento, felicidades, eres una persona que ha logrado tener ahora un estilo de vida saludable, pero como les comentaba al principio, la obesidad es una enfermedad crónica y de hecho la debemos poner al mismo nivel que una diabetes o que una hipertensión, en la cual a la fecha no hay una cura como tal, pero sí hay una forma de controlarla. Entonces, no solamente te debes quedar en que ya llegaste a tus objetivos, sino tienes que mantener esos objetivos y para eso también hay un tipo de consulta que es una consulta de mantenimiento en la cual realizamos un tratamiento final. Aquí tú debes volverte responsable y adquirir una actitud de empoderamiento sobre tu propio manejo de la enfermedad. Durante esta consulta de mantenimiento se te van a dar las estrategias para no volver a subir de peso. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver es el ajuste de tu régimen alimentario. En este ajuste se te va a hacer un plan de alimentación. Vamos a quitar la palabra dieta de repente de nuestro vocabulario porque es una palabra que ya está cargada con mucho sentimiento, ¿no? Hay inclusive oyes la palabra y hasta hambre te da, ¿no? Entonces vamos a cambiar esa palabra por plan de alimentación, que es una palabra como más acorde a lo que nosotros buscamos. Y este plan de alimentación vamos a hacer que se ajuste de acuerdo a tus necesidades, obviamente se toman en cuenta tus gustos, tus horarios, y es un plan de alimentación que te va a permitir vivir a largo plazo. Y otra cosa que vamos a hacer en esta consulta, a partir de esta consulta, es que tú tengas una educación nutricional por algo que se llama competencias. Es decir, vas a tener los conocimientos, las habilidades o destrezas y la actitud hacia la parte del estilo de vida saludable. Bien, a medida que pases de una dieta para perder peso a un plan para mantener un peso, se debe aumentar la ingesta de la comida en solamente 200 calorías por semana. Esta es una de las estrategias que nosotros hacemos con nuestros pacientes. A final de esa semana tenemos que comprobar el peso, el porcentaje de grasa, los parámetros que vimos, y si el peso siguió siendo el mismo, es decir, si no hubo aumento, entonces este será tu nuevo límite. Debes seguir aumentándolo de 200 en 200 hasta que la báscula te diga que tu peso se mantiene constante, ¿no? Entonces no es regresar a
a comer como si nunca hubiera existido nada, sino sí podemos tener un poco más de calorías, irlo aumentando poco a poco, pero hay que irlo monitoreando siempre. Al paso del tiempo sí podrás tener algún fin de semana en una comida que podrás tener libre. Sin embargo, para estas alturas también ya has aprendido a cómo compensar los excesos. Es decir, al día siguiente de que tuviste un exceso, pues necesitarías modificar un poco tus alimentos para que pudieras comer ya sea la mitad de las raciones o quitar algunos de los grupos de alimentos que sabemos que tienen más calorías, y también tenemos que aumentar la duración del ejercicio para eliminar el exceso que tuvimos el día anterior. Bien, por otro lado, en relación al plan de actividad física, no debes aligerar el ejercicio. Las personas que hacen ejercicio ya se tiene comprobado que recuperan menos peso que las que no hacen ejercicio. En esta etapa, la actividad física es lo más importante. Hay que recordar eso. Cuando necesitamos mantener el peso, ahí cobra más importancia todavía el ejercicio. Entonces se busca la conservación, el aumento de la masa muscular, por lo que les decía hace rato. Necesitamos tener nuestro metabolismo rápido y necesitamos tener nuestro gasto energético basal también bastante alto. Entonces, cuando empezamos a hacer ejercicio, realizamos 30 minutos de ejercicio continuo, 3 veces por semana. Tenemos que ir aumentándolo a 45 minutos de 5 a 7 días por semana, y posteriormente ya tendremos que evaluar la frecuencia cardíaca máxima para mantenernos en una zona aeróbica o de quema de calorías, que va a ser del 70 al 80% de tu frecuencia cardíaca máxima. En hombres se resta 220 menos tu edad en años, y a eso se multiplica por 0.7 y por 0.8 para darnos el rango de tu frecuencia cardíaca máxima. Y en mujeres, 226 menos la edad en años, también se multiplica por 0.7 y por 0.8, y de esta manera nos mantendremos entre el 70 al 80% de la frecuencia cardíaca máxima, para que tampoco te salgas de esa zona y entonces estés quemando calorías. El tratamiento farmacológico, bueno, algunos pacientes sí requieren algún tratamiento farmacológico porque tenían una enfermedad de base, o porque todavía necesitan algún estímulo, necesitan algo que les ayude para poder seguir con este estilo de vida saludable. Si eso es tu caso, pues mantendremos un tratamiento farmacológico. Si no, retiraremos los fármacos, si es que los utilizamos contigo. Como les mencionaba, no en todos los pacientes se utilizan los fármacos, pero si es que los utilizamos contigo y todavía los necesitas, podríamos tenerlo, pero muy probablemente ya no sea necesario. Otras recomendaciones que les damos a nuestros pacientes en estas consultas de mantenimiento es que para no subir de peso, que se mantenga o se empiece, si es que no lo había empezado, un diario de comida y de ejercicio, para que sea más fácil identificar el equilibrio correcto de las calorías que ingieres y de las que gastas. También es importante controlar el estrés, la ansiedad, la depresión. Tenemos también un programa que lo dedicamos precisamente solo a la ansiedad y la depresión. Búsquenlo aquí en el mismo canal, en Expert TV, y van a encontrar algunas estrategias para controlar la ansiedad y la depresión, y que de esta manera no subas de peso. Se debe monitorizar también como estrategia tu estado emocional previo a la ingesta de alimentos, es decir, tenemos que ver por qué estamos comiendo, ¿no? Si tenemos alguna situación psicológica en ese momento, o si es porque en realidad tenemos hambre. Y para esto hay que identificar cuándo sí tenemos hambre, cuándo tenemos sed, y cuándo es solamente por querer comer algo, por querer picar algo, por algún tipo de ansiedad o alguna otra situación. Otra recomendación para no subir de peso es que mantengas tu red de respaldo. Es decir, tú seguramente tienes a tu familia que te estuvo apoyando en la pérdida de peso, debe continuar apoyándote para que no subas de peso, o también puedes ayudarte de tus amigos cercanos que muy probablemente también estuvieron contigo en este proceso. También con tu médico bariatra que te estuvo acompañando durante este proceso, si es que lo tuviste, si es que tuviste algún apoyo de algún experto, para que te sigan animando y para que practiquen una buena conducta para mantener tu peso. En este sentido,
Las consultas que antes les decíamos eran en unas consultas que son de seguimiento, puede ser cada 15 días, cada 3 semanas, o inclusive a veces se necesita un apego muy cercano al paciente, que puede ser cada semana. Cuando llegamos a este paso, que ya tienes tus objetivos cumplidos, podríamos espaciarlas a 1 mes, posteriormente a 3 meses, posteriormente a 6 meses, posteriormente a 1 año, y irlas espaciando conforme tú vayas teniendo tu propio autocontrol, ¿no? Pero sí es importante no dejar de tajo precisamente la consulta, porque muy seguramente si no tienes todo este apoyo, probablemente volverás a comer como comías antes, ¿no? Y a realizar todas las situaciones, todas las cosas que realizabas cuando no tenías un estilo saludable. Entonces, es muy importante que recuerdes que estás enfermo, que tienes una enfermedad que se pueda controlar, pero que no estás curado. Entonces, no es como cuando tienes una infección, ¿no? Una gripe y tienes una infección, se te da un tratamiento, te curas y hasta ahí llegó. En estas enfermedades que son crónicas es importante mantenerse controlado, y esto es teniendo un estilo de vida saludable. Bien, entonces, como resumen y contestando ahora sí a la pregunta inicial, ¿debo estar a dieta toda la vida? No, la respuesta es no. La respuesta es, ¿debo seguir teniendo un estilo de vida saludable? Sí. Deberías entonces tener un estilo de vida saludable, y este estilo de vida saludable va a favorecer a que tu enfermedad se encuentre controlada y a que no regreses a tu situación de enfermedad de sobrepeso u obesidad. Recordemos que si teníamos el mismo número de adipocitos antes y ahora están vacíos los adipocitos, sin embargo están ahí el mismo número de adipocitos, entonces no es, ya lo hemos visto a lo largo de algunos programas de qué es la obesidad. Sí es muy complejo, es una situación inclusive endocrina, sí los adipocitos sueltan hormonas como leptina, como algunas otras hormonas, pero no dejan de ser sacos también y no dejan de llenarse de grasa si nosotros tenemos una dieta hipercalórica y no tenemos un gasto de energía. Entonces, si no mantenemos nuestro estilo de vida saludable, muy probablemente, y ya hay estudios sobre esto, volveremos a tener el problema con la obesidad y el riesgo para tener las otras enfermedades que se desencadenan de ella. Entonces, es importante mantener tu estilo de vida saludable. Para entonces, tú ya lograste estos objetivos saludables, tú ya sabes qué es lo que puedes y qué es lo que no puedes hacer. Mantente en contacto con tu red de apoyo para que no vuelvas a regresar a como te encontrabas. Y en resumen, pues tenemos que la obesidad es una enfermedad multifactorial, es una enfermedad muy compleja, como lo hemos visto a lo largo de este programa. La bariatría clínica es la especialidad médica que se dedica a la prevención y tratamiento de la obesidad. Y en una consulta de mantenimiento, lo que hacemos nosotros es darle al paciente las estrategias para que se mantenga en ese peso y para que no vuelva a subir de peso. Pues esto es todo por este programa, esto es todo por este día. Recuerden que nos encontramos todos los martes a las 5 de la tarde. Muchas gracias por vernos y les dejamos ahí el WhatsApp para las dudas que lleguen a tener y para meterlos en alguna lista de difusión, mandarles consejos y que sea más fácil y más llevadero su proceso para la pérdida de peso, la pérdida de porcentaje de grasa y ahora inclusive para el mantenimiento de su peso cuando ya lograron sus objetivos. Soy el doctor Miguel Vázquez y nos vemos a la próxima.